Mi historia con la comida. Hoy vengo a enseñarte una parte más personal de mí que creo que puede ser muy importante porque al final creo que para ti como persona que me ves es relevante saber de dónde vengo, ¿no? Y por qué te cuento todo esto que te cuento para al final entender si tiene validez o desde dónde sale, ¿no? Que creo que es lo más relevante. Hoy quiero hablarte de mi historia con la comida porque creo que no solo por este aspecto que puedes conocerme más y al final saber quién tienes enfrente, sino porque al final puedes sacar muchos aprendizajes de mi propia experiencia y al mismo tiempo pues puedes hacerte reflexionar sobre cosas que te ocurren, que te han ocurrido y que no has sido capaz de evidenciar. Entonces creo que este aspecto es muy relevante. Siempre que hablo de historia con la comida, creo que va muy relacionado con la historia con nuestro cuerpo y con cómo nos sentimos físicamente y con la relación con nuestro cuerpo, que creo que están íntimamente relacionados. Así que me verás hablar de las dos cosas al mismo tiempo y puede que sea tu situación, porque al final, por la sociedad, por cómo nos hemos criado, educado, siempre hemos tendido a relacionar pues, esta comida con nuestro aspecto físico, ¿no? Y la relación con la comida venía mediada en general de cómo nos sentíamos con nosotros mismos y con nuestro estado físico, ¿no? Perfectamente cuando uno está, muchas personas, ¿no? Cuando se ven bien físicamente, no le dan ninguna importancia a la comida desde el punto de vista de la salud, ¿no? Porque como están bien, pues, y lo mismo, ¿no? Muchas personas a lo mejor le empiezan a dar relevancia a la alimentación cuando se empiezan a sentir mal físicamente, ya sea por dolores, enfermedades o ya sea por el aspecto físico, ¿no? Desarrollar a lo mejor un sobrepeso elevado o una obesidad. Así que vamos a ello sin más dilación. Bueno, mi historia con la comida empieza cuando realmente yo tengo el primer recuerdo, ¿no? de mí comiendo y primera concepción. Lo que más me acuerdo es sobre tener 6 7 años, no recuerdo exactamente, y recuerdo el tipo de comida que se hacía en mi casa, sobre todo las cenas. eh, y recuerdo que, bueno, aunque era un tipo de alimentación que entre comillas no estaba mal, si comparaba con lo de alrededor, porque al final mis padres siempre cocinaban en casa, hacían platos elaborados, ya sean de puchero, etcétera, pues al final no era una alimentación saludable desde el punto de vista de lo que lo entiendo hoy en día. En general las comidas solían estar bien, pues algún día comíamos cocido, otros días patata guisas con carne, otros días una sopa con un filete empanado. Bueno, no era lo mejor, pero eran alimentos al final cocinados en casa y el problema era un poco con las cenas, que yo sí me acuerdo que sí tenías bastantes problemas porque no me gustaban nada las verduras y mis padres solían cenar siempre verdura con algo de proteína. Y yo al final siempre como que en las cenas cenaba algo diferente, ¿no? Supongo que por no aguantarme, por no discutir, pues al final acababa cenando unas patatas fritas con huevo, unas salchichas con ketchup, varitas de pescado empanadas. Y bueno, esta era un poquito la alimentación que yo recuerdo la primera vez en mi vida. Yo siempre fui un niño delgado hasta un episodio que tengo sobre los 11 12 años, no sé exactamente, donde pues tengo que irme al hospital de urgencias por una glomerulonefritis aguda, ¿vale? Una infección de una bacteria en el riñón, que por suerte la pudimos pillar a tiempo, pero realmente a partir de ese momento yo empiezo sin realmente cambiar la alimentación, a coger peso. No recuerdo exactamente si cambió un poco también mi actividad física en ese momento, no recuerdo, ¿vale? Pero sí que recuerdo que yo empecé a coger peso, a desarrollar ese peso, ¿no? Y ya pues entonces empiezan a llegar los 13 14 años, entras en la educación secundaria obligatoria y ya pues te empiezas realmente a comparar, a prestar atención a tu físico, a incluso sentirte mal por tu estado físico. Y ahí empieza un periodo, para mí, entre comillas, difícil, ¿no? De 4 años, donde, pues eso, toda la ESO, incluso un poquito antes yo ya era consciente de ese sobrepeso que tenía, pues donde me sentía muy mal conmigo mismo, muchísimas inseguridades. Quien se haya sentido gordo sabe lo que es, ¿no? Que va mucho más allá
luego del hecho de tener ese sobrepeso, sino que uno ya cuando está mucho tiempo con ese sobrepeso, aunque cambie, se sienta así. Entonces yo empecé a desarrollar pues todas esas inseguridades, ese echarse la camisa hacia afuera para no marcar, ese mirarse todo el rato la barriga, bueno, bastantes inseguridades, cierto no bullying en el sentido de era muy dirigido a mí, pero sí que a veces era foco de ciertos comentarios por parte de compañeros. Fue una etapa un poco difícil desde ese punto de vista emocional. Y bueno, realmente yo no tenía ningún control sobre la alimentación, comía lo típico, ¿no? 5 veces al día, más o menos el mismo tipo de alimentación y llegué a un sobrepeso bastante elevado, ¿no? Para ser un niño, es decir, pesaba unos 84, 85 kilos, midiendo apenas 1,60, o sea que no era una obesidad, pero sí que era un sobrepeso bastante elevado. Y, y nada, pues al final hábitos normales, ¿no? Entre comillas, hoy en día de niños, pues de cuando salía con los amigos estaba todo el día comprando chucherías, bolsas de patatas, mientras estaba por ahí, la alimentación más o menos lo mismo, sin tener ningún control, pues al final comías un dulce si había un dulce, desayunabas todos los días tus galletas con Colacao. Y a partir de ese momento, sobre todo yo me acuerdo, fue cuarto de la ESO, yo es como que me empiezo a cansar de la situación, ¿no? Todo viene promovido desde un punto de vista de inseguridad más personal, donde yo estaba pues muy detrás, ¿no? de conseguir el amor o esa atención por parte de las chicas y yo me preguntaba muy frustrado de, jolín, si soy súper simpático, soy mucha mejor persona que el resto, las trato mejor que el resto, además soy gracioso, les hago reír, ¿por qué nunca les gusto, ¿no? Y bueno, como que mi relación fue, pues porque estoy gordo. Entonces, como a mediados, finales de ese curso de cuarto de la ESO, yo decido dejar de comer, ¿vale? Y aquí empiezan mis problemas a nivel de relación con la comida. Decido dejar de comer, pues con el objetivo de gustarle a una chica, que además me gustaba por ese momento una en específico. Y nada, pues en cosa de un poco menos de 3 meses, pues perdí prácticamente 18 kilos, comiendo nada, tratando todo el rato de engañar a mis padres, para que no lo notasen. Al final, obviamente, lo notan porque empiezas a perder peso. Y en nada, en cosa de menos de en 3 meses perdí 18 kilos, que es una barbaridad, sin comer. Aparte, me acuerdo, estaba por esa época entrenando fútbol en un equipo con cierta intensidad, así que bueno, no sé cómo pude funcionar en mi día a día. Y ahí empiezan un poquito los problemas, porque yo pasé de estar con bastante sobrepeso a estar súper delgado, o sea, unos brazos así, súper delgado. Y claro, en ese momento, pues es lo que hablamos, ¿no? Uno empieza ya a observarse, se sigue sintiendo, yo me sentía gordo a pesar de haber perdido mucho peso, me seguía dando vergüenza quitarme la camiseta en la piscina, bueno, ciertas cosas que las personas en ese lugar entenderán. Y bueno, fueron 2 años donde como yo estaba muy delgado, pues mi relación con la comida cambió en el sentido de que no prestaba ninguna atención. De hecho, sentía que podía comer cualquier cosa, cualquier mierda, y que no tenía ningún impacto realmente sobre mi estado físico. Entonces, realmente empeoró mi alimentación durante casi 2 años porque comía a diario comida basura, bollería, galletas en el recreo, en el instituto. Y encima como me sentía como bien, ¿no? De qué guay que puedo comer cualquier cosa, no engordo. Que me acuerdo, pues por esa etapa, luego lo he aprendido después, yo tenía unos gases, unas flatulencias que eran horrorosas, eran putrefactas y siempre comento de manera graciosa, o sea, yo hice desalojar un vestuario de fútbol por un pedo. O sea, imaginad de cómo estaba yo a nivel intestinal y cómo tendría de desajustada la microbiota. Bueno, por esa etapa me dio ya un poquito más fuerte un poco por todo el tema del deporte, tanto fútbol como posteriormente finales de segundo bachillerato, tenía yo 17 años
le estaba dando importancia a mi aspecto físico, en el sentido de que quería como entrenar, ponerme fuerte y tal, pues empecé lo típico en casa haciendo algunas flexiones, pero ya decidí como en ese verano de final de he dicho segundo bachillerato, primero bachillerato, ponerme a entrenar y me metí en el gimnasio. Y ahí empezó un poquito todo realmente. Ahí fue cuando ya empecé a darle importancia más a mi aspecto físico, de como tener un control de entreno por mejorar mi aspecto físico y un poquito más control de la alimentación. Solo que a nivel de mis conocimientos sobre la alimentación eran bastante reducidos y realmente yo no cambié mucho a nivel de alimentación. Yo seguía desayunando todos los días un vaso de leche con colacao, un paquete entero de galletas María todos los días, seguía pues merendando por la tarde un sándwich, era lo que tenía que merendar, seguía cenando lo que tenía que cenar, o sea, tampoco había un control. Y el primer año, la verdad es que con ese meterme en el gimnasio, estuve entrenando bastante fuerte, 5 o 6 días a la semana, cogí un montón de masa muscular, también con bastante grasa. Y ya fue a partir de ese momento, a partir de ese primer año y medio, donde ya empecé a tomarme en serio tanto la parte del entrenamiento como empezar a investigar sobre nutrición. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí está un poquito el problema, pues que yo con recién cumplidos 18 años y poco, lo dejo con la novia que tenía, que por cierto, cuando perdí ese peso, se comprobó mi teoría, porque justo me eché novia cuando perdí ese peso, la chica que me gustaba, que fue con la que estuve hasta que esos 18 años, de los 16 hasta los 18, y para mí fue una ruptura bastante trágica. Y aquí es donde empezó realmente mi mala relación con la comida, porque yo me sentía muy mal emocionalmente, me sentía a veces muy solo, me echaba mucho en culpa el haber dejado a esta persona y tapaba todos mis vacíos con la comida. Yo venía de ese tema de comer cualquier tipo de alimento, sentir que, o sea, comer comida basura bastante de manera constante, sin realmente tampoco engordar. Luego con el aspecto del gimnasio, pues me estaba viendo bien, entonces tampoco tenía ningún cuidado los fines de semana. ¿Qué pasa? Pues que desarrollé un trastorno por atracón bastante importante. Es decir, entre semana hacía dieta, porque ya me había puesto en serio con ello, con el tema del gimnasio, hacía dieta. Por supuesto, me sentía en ese sentimiento de restricción porque estaba haciendo una dieta. El fin de semana hacía barbaridades de lo que se llaman los cheat meals, constantemente pues comer a lo mejor 3 días llenos de comida basura, que si una pizza, que si una hamburguesa, que si galletas, que bueno, todo el rato comida basura, y se junta pues con ese periodo donde yo estoy mal emocionalmente y empiezo a utilizar la comida para tapar ese vacío, ¿no? Y esto es un periodo que dura 3 años hasta que yo consigo superar la relación. Por cierto, consistió el superarla en perdonarme a mí mismo, el hecho de haber dejado a esa persona. O sea que si me escuchas, perdónate a ti mismo, sea lo que sea que hayas hecho, porque no vas a conseguir nada haciéndote sentir culpable y fustigándote. Pero bueno, empecé a tener esos episodios de esa muy común en el mundo del fitness, ¿no? Dieta durante la semana, atracones los fines de semana y ya desembocó con esos vacíos yo a nivel emocional a que surgiesen los atracones pues cada X tiempo. De repente llegaba un martes por la noche, había hecho mi alimentación bien, que seguramente comía poco, una ensaladita y un poco de tal, atracón por la noche. Y a lo mejor me metía 2 paquetes de galleta con un tanque de leche y me sentía ya como el culo. Y ya entramos en ese círculo vicioso de que las personas que tienen atracón lo saben, ¿no? Atracón, te sientes fatal, te odias a ti mismo, 2 días compensando, tratando de comer poco, atracón, y ya pues llegué a ese punto donde incluso a lo mejor pues podía tener 2, a lo poco, 3 atracones a la semana, incluso los fines de semana, haciendo barbaridades cuando mis padres no estaban en casa. O sea, yo me acuerdo de un día cenarme una pizza, cenarme 2 hamburguesas, cenarme 2 paquetes de galletas después, 2 paquetes de galletas Oreo y un tanque de medio kilo de helado tranquilamente, ¿no? Y sentirme como el culo. Y ya, pues cuando pasan esos 3 años en esa sintonía, uno realmente se cansa y se propone salir, ¿no? De ese trastorno por atracón. Al final pienso que el salir fue mediado por ese cambio a nivel emocional de superar mi relación, pero aún así yo seguía con ese problema porque era
un patrón totalmente adquirido. El hecho de, ya se vuelve una costumbre el llegar el fin de semana, cheat meal, hacer barbaridades, atracones, entonces por mucho que tú estés mejor emocionalmente, sigues teniendo ese patrón y sigues llegando el fin de y tu cuerpo sigue esperando eso, pidiéndotelo. Entonces, bueno, aquí empieza un periodo largo de prácticamente, yo digo que desde que empecé a tener en cuenta el querer mejorar estos atracones y el terminar de salir de ese ciclo, a lo mejor pasaron entre 4, 5 años, pues donde yo iba viendo pequeñas mejoras momentáneas, pues pasé de tener atracones a lo mejor 2, 3 veces a la semana a solo tenerlos los fines de semana, posteriormente pasé a tenerlos a lo mejor solo un día del fin de semana en vez de 2 o 3, posteriormente de repente a lo mejor había algún fin de semana donde aunque comiese mal no me daba un atracón, y con el tiempo, en un paso de, como digo, de 4 o 5 años, de repente vi que ya no tenía esa relación con la comida, ya no me daba atracones, ¿vale? Ya no tapaba mis vacíos con la comida. O sea, esto para que entendáis que al final siempre esto es un proceso largo y que requiere mucho trabajo personal. Yo al final en ese periodo inicio mi proceso de crecimiento personal, de ser una persona reflexiva, de darme cuenta de mis errores, de perdonarme a mí mismo, de perdonar a otros. O sea que la comida al final es solo o nuestros trastornos con la comida son un reflejo de otros vacíos que tenemos, que una vez ya se han instaurado, como igual que esos trastornos con nuestro físico, luego cuesta salir de ese patrón aprendido. Y bueno, pues ahí inicia, entre comillas, una bonita etapa donde yo ya tengo una mejor relación con la comida, ya llevo lo que considero yo en ese momento una alimentación saludable, donde siento que tengo una buena relación con la comida, puedo comer, entre comillas, cualquier cosa sin sentirme culpable, llevo una alimentación además más saludable con la que no paso hambre en mis días, pero aún así seguía siendo una alimentación basada en mis 5 comidas al día, mi desayuno a las 6 de la mañana me levantaba para desayunar antes de ir a la universidad, una locura, un pedazo de bol de avena con frutas, con frutos secos, 3 huevos, a lo mejor, pues contando por supuesto calorías, 1200 kilocalorías, comía a media mañana una fruta, no frutos secos, llegaba la comida y me llevaba un pedazo de tupper de macarrones, de arroz con un montón de proteína, luego me tomaba un plátano con frutos secos antes de entrenar y por la noche de nuevo metía pues otro plato de, pues ya sea de otro carbohidrato, pues arroz, patata con, con proteína. Y yo creía que eso era una alimentación saludable y estuve así 2, 3 años, pues contando kilocalorías, llevando este esquema, ¿no? Hasta que llega el punto de donde te das cuenta de que realmente no te sientes bien, te sientes que estás todo el día pesado, te sientes que después de comer, yo que estaba todo el día estudiando en la universidad, es que no podía concentrarme, tenía que tirar de café, me sentía súper cansado y al final empiezas a cambiar cosas, empiezas a interesarte por aspectos como pueda ser el ayuno, porque empieza a sonar por ahí el tema del ayuno, lo empiezas a probar por curiosidad en ti mismo y empiezas a darte cuenta que de hecho yo siempre digo, muchas personas dicen el ayuno nunca lo hables con una persona que tiene un trastorno con la alimentación. Bueno, pues realmente a mí el ayuno me hizo terminar de salir del todo de ese trastorno con la alimentación, porque me hizo darme cuenta realmente de lo que era el hambre real, del hambre emocional o por costumbre. Cuando me di cuenta de que podía aguantar bien sin comer, para mí fue algo liberador, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ya empecé un poquito a todo este camino que he ido desarrollando posteriormente. Yo me acuerdo que en ese lugar, pues lo que hacía con todas las personas con las que trabajaba era peso, altura, te calculo los kilocalorías de mantenimiento, tu objetivo es ganancia de masa muscular, pues te pongo más, tu objetivo es menos, te calculo los macros, carbohidratos tal. Yo hacía todo eso con las personas con las que trabajaba. Por eso creo que es más potente mi mensaje, porque yo ya he estado ahí, yo ya he estado en ese mundo del fitness, del entrenamiento obsesivo por el aspecto físico, ese mundo del fitness de obsesivo a nivel de contar kilocalorías, contar macros, 5 comidas al día, ese no pain, no gain, y he salido de ahí, ¿vale? Por eso puedes a lo mejor contar con mi mensaje, porque yo ya lo he experimentado y ya sé los dos lados, ¿no? Entonces, ahí inicia un poco mi camino, que al final pues va cayendo por su propio peso, ¿no? A nivel de relación con la comida, a nivel de ir descubriendo ciertas cosas. Oye, pues los carbohidratos no son tan importantes como parece, las grasas que le hemos tenido miedo no son tan malas, de hecho luego son buenas, empiezas a hacer cambios en tu alimentación y progresivamente pues vas evolucionando y estudiando al mismo tiempo, por supuesto, y poniendo en práctica las cosas tanto en ti como las personas con las que trabajan. Como digo, esta historia con la comida al final está muy relacionada con mi aspecto físico. Yo me acuerdo de hasta 5
6 años después de empezar en el gimnasio, tener un físico muy, muy bueno, es decir, definido, musculado, todo el mundo que te veía decir, joder, qué fuerte estás, yo seguía sintiéndome gordo, seguía sintiéndome que no me veía bien físicamente, tenía un trastorno de lo que veía en el espejo, una dismorfia corporal. em, Realmente me sentía súper inseguro, yo era una persona muy, 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 muy insegura y bueno, al final es una batalla con uno mismo, ¿no? Y como trato de decir esto, es que no va de un día para otro. Yo he tardado muchos años en ser la persona que soy, en tener la relación con la comida que tengo, en cambiar muchos hábitos establecidos durante años. Entonces, a mí siempre me gusta hacer entender que esto hay que tomárselo como con filosofía y entender que esto es algo que va a largo plazo. Y aún así, cuando yo te digo de 5 o 6 años después, voy a tener una buena relación con la comida, más o menos, una buena relación, entre comillas, con mi cuerpo, tener más confianza en mí mismo, pues al final uno sigue teniendo recaídas y de repente pues te das cuenta que aunque no tengas atracones, de repente vas un día, sales a comer con tus amigos y te das un atracón, pero porque tienes ese ansia por comer y no eres capaz de dejar nada en la mesa, no porque te estés dando un atracón conscientemente, sino porque te vas por ahí, te comes tu hamburguesa, tus patatas, tu entrante y ves que a uno le sobra media hamburguesa, a otro le sobran unas patatas y tienes que comértelas porque estás prácticamente configurado para hacer eso, ¿no? Y te das cuenta como que la relación con la comida es algo que es constante y que va evolucionando y nunca se termina de sanar del todo a la percepción y que te quiera vender que su relación con la comida es perfecta, no lo es. Yo sigo teniendo alguna vez algún momento donde digo, ¿por qué estoy actuando un poco de manera inconsciente? ¿Por qué me estoy comiendo esto si realmente no me apetece? Pero bueno, es un proceso que lo que merece la pena es ir viendo ese pequeño progreso semana a semana, ¿vale? Ver cómo evolucionamos de aquí a 3 meses y entender que por mucho que llevemos una alimentación perfecta o por mucho que cambiemos la alimentación y entre comillas sea una alimentación muy buena, va a haber muchos patrones aprendidos de costumbre que cueste dejar atrás y que sea solo cuestión de tiempo de poner conciencia y va a haber muchos aspectos que tengan que ver con cómo gestionamos nuestras emociones, la relación con uno mismo y nuestros vacíos. Yo quiero que es lo que aprendas todo un poquito de esto, que entiendas que yo he pasado por todo esto, he pasado por todos los procesos a nivel de la comida, de contar kilocalorías, contar macros, obsesionarme con el gimnasio, con mi aspecto físico, el mundo del fitness tóxico, batidos de proteínas, comer 5 veces al día, relación con mi cuerpo, atracones, ansiedad con la comida. Yo he pasado por todo eso y he conseguido sanarlo todo. He encontrado la manera de alimentarte, la manera de generar conciencia, por eso se llama alimentación consciente, que te permite salir de ahí. Y al final yo quiero un poco que gracias a mi manera de entender la alimentación, que yo creo que al final es lo más eh, único en mí que puedo transmitirte, mi manera de entender todo lo que engloba la alimentación consciente, el proceso de alimentarnos, la relación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, puedas llevarte algo importante, porque al final los conocimientos hay muchas personas que aportan conocimientos similares a los míos, entonces yo creo que por eso hago este vídeo o grabo esto, porque creo que ese aspecto, el que sepas la persona que hay detrás, lo que le motiva, pues es muy, muy importante. A mí lo que me motiva es poder eh, enseñar todo lo que yo he aprendido en mi propia piel, poder dárselo a otros y ayudarles en su proceso, porque creo en la capacidad que tiene cada uno de mejorar su situación y creo que es una labor muy bonita la que tengo y la que disfruto realmente, ¿no? Enseñar a las personas y ayudarles a que mejoren su relación consigo mismo, con la comida de que por tanto lleven una vida más feliz y puedan conseguir sus objetivos vitales, ¿no? Porque al final la comida, nos convertimos esclavos de la comida, de los alimentos, de las horas de comer y no podemos realmente estar a lo que tenemos que estar, que son nuestros proyectos, nuestras aficiones, nuestras inquietudes y poder desarrollar nuestro intelecto. Así que creo que poquito más. La persona que veis aquí es una persona que os puede parecer muy segura de sí mismo, una persona muy bien establecida, pero yo he batallado con mucha mierda, mucha dificultad, mucha soledad, muchos altibajos emocionales, mucha procrastinación, mucha falta de disciplina, muchos momentos muy, muy negros en mi vida. Así que si estás en esos momentos, piénsalo que es parte del proceso y aprovéchalos para mejor. Al final eso es lo que te lleva a cambiar. Yo al final siento que el hecho de haber pasado por esas dificultades es lo que me lleva a ser la persona consciente, reflexiva,
formada que soy hoy. Así que todo podemos sacar algo positivo de ello si conseguimos verlo de la manera adecuada. Si ha llegado hasta aquí, pues muchas gracias por verme, por escucharme y gracias por ver mi contenido y espero poder seguir aportándote muchísimo tiempo.